Entonces, cuando tú tienes una desconexión tan grande entre el talento que hay en la empresa, obviamente los resultados que tenemos en los últimos años, la única manera para mí de reconciliar esas dos cosas era la cultura. La empatía no solamente es acerca de conocer a la persona, sino entenderla. Yo creo que la empatía a nivel de growth mindset era una oportunidad que ni conocía, y creo que la pandemia puede hacer mucha introspectiva acerca de eso, ¿no? Cuando son situaciones donde la gente es más está buscando un cambio de vida, uno piensa que hay dos opciones en su vida, y yo les digo, una es ganar más plata en una compañía peor, y la otra es el montar el bar en la playa. Ese cambio del mundo corporativo, que tienes menos recursos, es el tener que aprender de todo, incluso las cosas que no te gustaban. El mundo corporativo, por diseño, te lleva mucho a vivir en el futuro, y eso me parece que no es ideal. Creo que el hecho de centrarte y pensar en el hoy, resolver el problema de hoy, te ayuda a crecer. Todos tenemos un superpoder. ¿Sabes cuál es el tuyo? En este podcast exploramos los superpoderes de empresarios, emprendedores y líderes con trayectorias increíbles en el mundo de los negocios. Con ellos vamos a inspirarte a descubrir y liberar tus superpoderes para potenciar tu carrera, tu negocio y tu vida. Somos Fer, Ale y Fresa. Y esto es Superpowers by 3. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo martes de Superpowers by 3. Hoy día tenemos nuestro segundo episodio virtual. Hemos elegido hacerlo así porque tenemos a un invitado súper especial para nosotras. Es realmente una dicha y un honor tenerlo aquí. Él es Bernardo Cáceres. Bernie es actualmente Managing Partner en Wise, una empresa especializada en el desarrollo y distribución de marcas líderes en el mercado de Latinoamérica. Pero antes de eso, estuvo más de 25 años en Procter, donde llevó una carrera que lo llevó a liderar el equipo de Procter Perú como Country Manager, donde transformó la cultura empresarial, una transformación que nosotras mismas vivimos porque tuvimos el honor de tenerlo de jefe. Así que hoy día lo tenemos aquí para que nos cuente cómo fue esa transformación y cómo está yéndole hoy como Managing Partner en Wise, desde su perspectiva. Así que, Bernie, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, y como les decía al principio, me encanta verlas y verlas juntas y participar en este gran podcast que he venido siguiendo ya hace un rato. Muy bien, muchísimas gracias. Bernie, quiero empezar con que nos cuentes un poquito de tu historia. Quiero que nos cuentes quién es Bernie más allá de las cosas que he contado yo. Tienes una familia linda. Cuéntanos un poquito de ti y qué estudiaste. Mira, yo soy hijo de inmigrantes, y después también migré. Nací en Perú, me fui a Venezuela a los 2 años. Viví en Venezuela casi toda mi vida, hasta la universidad que estudié afuera. Estudié en Estados Unidos y regresé a Venezuela. Y de Venezuela me mudé a Panamá hace 17 años. Hasta el día de hoy estuve 5 años en Perú. Pero vamos a hablar un poquito de eso en adelante. Pero creo que algo que me define de cierta manera es ser un hijo de inmigrante y alguien que también emigró en su momento. Y creo que eso es algo importante por resaltar, ¿no? Yo estudié ingeniería mecánica porque me gustaba la matemática. Pero no quería trabajar como ingeniero. Empecé a trabajar en finanzas, justamente en Procter & Gamble, como tú mencionaste al principio, donde empezó mi carrera. Entré a Procter & Gamble por un par de años, antes de irme a hacer un posgrado o hacer algo por fuera, y pestañeé, y pasaron 25 años y seguí ahí hasta el día que me retiré, ¿no? Fueron 25 años que pasaron como un suspiro, y eso ha sido un poco mi carrera profesional hasta ese momento. Soy una persona, yo diría que brutalmente honesta y pragmática, alguien curioso, alguien que le cuesta capaz concentrarse en una cosa por mucho tiempo, y alguien que le gusta saber poco de muchas cosas y no mucho de pocas cosas, ¿no? Así me definiría yo hoy en día. Tuviste una carrera espectacular en Procter. Como cuentas, empezaste en finanzas, estuviste en Panamá, pero manejando toda la región o manejando diferentes países. Y tienes la fortuna, considero yo, de volver a tu país natal, justo para liderar además una organización tan grande como Procter & Gamble Perú. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Sí, yo me acuerdo el día que entré a Procter. Tú en ese momento ibas a trabajar en saco y corbata. No había laptop, así que ibas liviano, no ibas maletín. Pero me acuerdo que lo primero que se me ocurrió entrando a Procter era que para mí lo más capaz el reto o la ambición más grande de mi carrera era liderar el país que me vio nacer, ¿no? Que era Perú.
y país en el cual no había vivido desde los 2 años, ¿no? Eso para mí era mi sueño, y después regresar, después de haber vivido los 2 años, regresar a los 45 años, o sea, 43 años después que me fui de Perú a vivir por esos 5 años que viví en Perú, a pesar de que en ese momento yo estaba haciendo commuting entre Panamá y Perú. Yo me iba todos los domingos a las 10 de la noche a agarrar un vuelo a Lima y me regresaba todos los viernes a las 5 de la tarde porque nuestra decisión como familia era esa, porque o todos nos mudamos a Perú y mi esposa viajaba, o todos se quedaban en Panamá y yo viajaba, decidimos hacer eso. Duro, pero es algo que yo volvería a hacer mañana si tuviese la oportunidad de hacerlo de vuelta, y se lo recomendaría a cualquier persona que capaz haya tenido ese background como tuve yo, de poder regresar, así sea temporalmente, a trabajar en una gran empresa en el país que te vio nacer, ¿no? Y eso para mí fue muy, muy especial. Bernie, cuéntanos un poquito de esta decisión familiar que tomaste, ¿no? Ustedes, bueno, Ale también lo ha contado, pero ustedes tuvieron esta decisión de hacer split family, ¿no? Donde las 2 carreras eran como igual de importantes y no había uno solo que la lideraba. Cuéntanos un poquito de esa etapa, esa decisión. Sí, la etapa de la decisión duró como 5 minutos, o sea, no hubo mucha etapa. Fue una decisión rápida por la oportunidad del trabajo, rápida porque era por Perú. Creo que si no, capaz la decisión hubiese sido un poco más lenta. Y digo rápida porque al final creo que algo que con mi esposa, que como ustedes bien dicho, es un muy exitoso mundo corporativo, siempre hemos tenido claro el día 1 que hemos estado juntos, es la importancia de apoyar la carrera del otro, ¿no? Entonces, esa discusión no fue mucha discusión, fue una conversación, una conversación que yo creo en verdad que no duró más de 5 o 10 minutos. Y qué importante, Bernie, lo que dices, que es el tener el partner correcto, ¿no? O sea, acá ambos se apoyan. Lo que escucho es mucho apoyo tuyo y a tu esposa, Ana. Entonces, de ambos lados me parece increíble. Y regresando un poco al tema del reto de negocio que fue Perú, que era un reto, como dices, que era un sueño tuyo, y en verdad qué lindo y qué orgullo que lo hayas podido hacer. Cuando tú llegas a Perú y decides trabajar en los retos de negocio que tenía la compañía, tú te enfocas mucho, y habiéndolo vivido de primera mano, en la cultura de la compañía. ¿Cómo te diste cuenta que Perú necesitaba una transformación cultural? Una ventaja de lo que hemos trabajado en Procter, y lo comento porque obviamente que hay gente que no, que tiene Procter & Gamble, es el talento que tiene la compañía. O sea, yo creo que ese es algo que es difícil igualarlo en el mundo corporativo en ninguna otra empresa. Y lo comento porque cuando tú tienes un sector de negocio que no va tan bien como debería ir, y creo que este caso era el caso, obviamente, y aquí la idea no es hablar mucho del negocio, sino hablar más de la organización. Yo sentía de que en verdad el problema era un problema de cultura y no un problema de negocio. El problema de cultura se reflejaba en el negocio. Y yo creo que habían 2 cosas importantes ahí, que yo por lo menos me di cuenta desde el momento que llegué. Uno era la falta de toma de decisiones, ¿ok? Y creo que a veces la cultura corporativa te hace ser muy cuidadoso en la toma de decisiones, o te penaliza si tomas decisiones que son muy, al parecer algunos de otros, muy, muy duras, pero a veces son necesarias. Y yo creo que en ese caso había pasado demasiado tiempo sin haber tomado decisiones que son duras. Y eso es un tema cultural, que parte del liderazgo, pero es un problema cultural que se permea en la organización. Y lo segundo para mí era todo el tema de la victimización que yo veía. Y hablando un poquito de eso, para explicarlo un poquito más, es el hecho de echarle la culpa a otro de los males tuyos, o argumentar de que esto no funciona porque ya se probó antes. O sea, esa cultura de victimización, que sí es una transformación cultural mucho más profunda, son 2 cosas que yo vi muy presentes desde el día que llegué. Entonces, cuando tú tienes una desconexión tan grande entre el talento que hay en la empresa, obviamente los resultados que tenemos en los últimos años, la única manera para mí de reconciliar esas 2 cosas era la cultura, y creo que acerté y acertamos como equipo en que eso era la prioridad para que el negocio obviamente diera lo que pensamos que podía dar y más, ¿no? Declaras como ves las oportunidades, o sea, definiste eso y declaraste, digamos, los puntos donde se iba a trabajar. ¿Cómo empieza? ¿Cómo se hizo todo este trabajo?
Mira, sabes que yo después de estuve en Perú y salí, voy a echar para adelante, pues voy a echar para atrás, ¿no? Ujú. Yo estaba escuchando un podcast, no sé, se llama Guy Kawasaki. Guy Kawasaki él es de un título que se llama Chief Evangelist Officer en Apple, cuando estuvo Steve Jobs ahí. Pero han trabajado con Steve Jobs mucho tiempo, con Oprah Winfrey, con Howard Schultz de Starbucks. En el podcast le hacen una pregunta, y yo obviamente no me pongo en esa categoría, pero no lo digo porque es algo anecdótico que me hizo pensar mucho, de qué separaba a los grandes líderes de en verdad, los líderes que son sobresalientes. Y él decía algo que a mí me hizo reflexionar mucho, que es que esos líderes sobresalientes se imaginan un mundo que aún no existe. Y reflexionando un poquito en mi tiempo en Perú, y un poquito ya que iba a contestar la pregunta que me hiciste, es, lo primero que creo un buen líder necesita es exponerse. Yo me acuerdo el día que llegué a Perú, hicimos un town hall que era que se unía a todo el mundo. Ahí obviamente hablé, por ejemplo, de quién era yo, porque la gente no me conocía. Por más que yo era peruano, para efectos prácticos, yo era venezolano prácticamente, porque hablo también como venezolano. Hasta el acento. Sí. Pero exponerme a decir quién soy y mi intención de querer ganar y que todos ganemos juntos. Y eso al final del día, a gente que podrá verlo más como que, bueno, capaz es escéptico, pero creo que el hecho de uno exponerse y poder poner en pocas palabras lo que uno aspira, que tiene sus riesgos también, porque al final del día también si las cosas salen mal, capaz puedes quedar mal parado, pero creo que es importante como una cualidad para poder motivar a la gente a movilizarse, porque la gente joven no quiere ser dirigida, quiere ser inspirada, y eso que hago también que yo aprendí mucho en mi tiempo en Perú, y trabajando todos con... Yo creo que llegaba 30 años al siguiente en edad, o por lo menos 20, y eso al final del día no vas a hacerlo dirigiendo, sino en verdad creo que inspirando. Entonces eso me parece que es una parte que era importante. Lo segundo es que lo que decidimos como equipo de liderazgo era empezar a implementar lo que llaman servant leadership o liderazgo basado en servicio. Y aquí obviamente hay libros escritos, pero la manera en que yo pragmáticamente lo resumo es que la pirámide está invertida. Hay gente que me reporta a mí, pero yo trabajo para mi gente. Nadie trabaja para mí. Me reportan, pero no trabajan para mí. Yo trabajo para mis directores. Y mis directores tienen la obligación de trabajar para la gente. Volviendo al tema de la calidad de la gente en Procter, cuando tienes gente tan intelectualmente capaz, creo que ese estilo de liderazgo no solamente habilita, sino también que inspira. Y lo tercero, que también fue una conversación también que tuvimos con el equipo de liderazgo, es la importancia del role modeling, que para mí eso fue un aprendizaje mío de viejo. Porque uno habla mucho de role modeling en la casa, que tus hijos, que tú seas... Y eso está bien y eso es verdad. Pero igual que hay un role modeling contigo con tus hijos, es idéntico en la oficina. Entonces la importancia de siempre pensar, decir y hacer de una manera coherente, me parece que era parte de esa transformación cultural que logramos conseguir. Que esa transformación cultural no iba a ser ni mía ni de mi equipo, sino iba a ser de todos, ¿no? Voy a decir acá una cosa y es que yo lo viví y yo creo que algo súper importante que a mí me causó un montón de impacto incluso en mi carrera, y yo siempre digo que Perú para mí fue muy especial en el lado personal pero también profesional, y viviéndolo como desde este lado, Bernie, parte de lo que yo creo que estás diciendo y que se sentía en cada persona es mucho empoderamiento con mucha responsabilidad. Y era precisamente lo que tú dices, es integrar que tú eres responsable de servir a tu equipo, que a la vez todos estamos sirviendo a nuestros consumidores, tú eres responsable de ser el ejemplo, y obviamente ayudaba que eras como, es una organización muy grande comparada con todas las empresas, pero seguía siendo más chiquita comparada con muchos de los negocios en Procter, pero que te ponían como que tú tienes un montón de responsabilidad y tú eres un líder independientemente de tu posición como tal. Tú tienes un montón de gente que te está también mirando y que tú tienes que modelar precisamente lo que queremos ser. Entonces, a mí eso me encantó, o sea, como que yo siento que fue muy transformador incluso en mi carrera y como parte del liderazgo, y lo quería decir porque realmente se vivía y es bien difícil lograr eso. Hay una cosa que además a ti te tocó en todo este contexto, que es pandemia. Con una organización súper joven, y me acuerdo que nos reíamos con los pandemials, pero... esto estaba pasando además donde mucha gente no había pisado la oficina y tenía que sentirse conectado. Cuéntanos un poco de ese reto.
Sí, la pandemia ocurrió a mitad de mi asignación. Yo empecé a ir a viajar como en mayo del 2018, obviamente bueno, casi 2 años después, menos 2 años después. Bueno, me acuerdo que yo me iba a regresar el viernes a Panamá, fue anoche estoy con unos amigos y uno me dice no puedo ir porque hay alguien que tiene COVID en la oficina y que wow, qué mala suerte, una persona con COVID en una oficina, como que me fui a Panamá el viernes y no pude regresar el domingo. Además, yo iba a regresar el domingo, mi esposa me dice no, quédate hasta mañana porque están estas cosas muy movidas, el lunes cerraron por 3 meses el aeropuerto, ¿no? Gracias a Dios, a nivel personal me quedé del lado correcto del avión, ¿no? Me quedé en Panamá, digo, pues estaba con mi familia, pero bueno, estuvo el aeropuerto cerrado y bueno, tardaron 2, 3 meses en llegar. En la pandemia, yo creo que hay dos cosas grandes con la pandemia. Para mí una es que algo que hacíamos como parte de esta transformación cultural era hacer un almuerzo, agarramos random 6 personas de la compañía, nos sentábamos en mi oficina y hacemos un almuerzo informal y así cubría en 6 meses cubríamos a 100% de la organización, ¿no? Para mantener contacto con ellos, escucharlos, conocerlos, escuchar sus retos que estaban viendo, qué podemos hacer para mejorar, qué ideas traían. Y eso a mí me encantaba hacerlo. Y el primer reto, ¿verdad?, fue cómo llevas eso al mundo virtual, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era, bueno, hacíamos 30 minutos one-on-one y en 6 meses pudimos cubrir los 200 personas que habían en la 220 un poquito en la oficina, ¿no? Entonces, para mí eso fue algo como que interesante porque, bueno, tuvimos que adaptar la manera que conectábamos a algo distinto que era el mundo remoto, donde 1 mes o 2 meses antes de la pandemia, me acuerdo, nos instalado Zoom a todo el mundo odiaba Zoom, todo el mundo decía que nadie iba a usar Zoom, llegó la pandemia y todos unos Zoom lovers, ¿no? Pero bueno, porque era lo que había, ¿no? Eso me es interesante como un ejemplo de adaptabilidad o de cómo uno genera cambio, ¿no? Pero lo otro, que para mí es la parte más importante en la pandemia, para mí, y es algo que yo aprendí mucho, era la empatía. Y hablamos de la empatía como tal. Es interesante que cuando uno trabaja antes de la pandemia, uno era un empleado de Procter o un ejecutivo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y a las 6 eras atleta, o eras lector, o eras padre, o eras hijo, o eras sobrino, o eras nieto, lo que sea, ¿no? En la pandemia eso cambió, porque todos éramos profesores, todos éramos cocineros, a todas las horas. Y ahí lo que te pones a dar cuenta, lo que da la empatía, es la importancia de conectar a la gente, porque no había dos de nosotros no éramos iguales. En el mundo anterior todos éramos iguales de 8 a 6, o decirte algo, y todos éramos distintos de 6 a 8 de la mañana al día siguiente, pero es un momento donde todos éramos distintos todo el día, ¿no? Y el poder entender las necesidades de cada quien, porque estaban pasando, gente obviamente como ustedes sabían enfermándose. Perú fue un país de alta mortandad. Nosotros tuvimos inclusive una persona que falleció, que trabajaba en el centro de distribución nuestro, con el que pude hablar yo unas semanas antes, porque hablando del tema de la empatía, esa persona había perdido a sus padres y a su hermano un mes antes, y después se enfermó él y él falleció. Entonces, a mí sí, esa parte fue algo que fue un momento de aprendizaje por la importancia de la empatía, porque creo que uno al final del día, uno cree que es empático, pero teniendo situaciones como estas tan difíciles y raras, no te das cuenta de tu capacidad de poder conectar con la gente y entenderlas como en ese momento, ¿no? Me encanta todo lo que estás diciendo porque yo entré o regresé a Procter justo antes de que llegue la pandemia, y yo sí sentí que Procter hizo las cosas muy distintas a como lo estaban haciendo otras empresas. En mi casa se vivía, ¿no? Y yo tenía condiciones distintas y una conexión distinta de mis jefes y de todos a mi alrededor, de lo que tenían otras personas que trabajaban bajo el mismo techo que yo, ¿no? Entonces, qué importante ese nivel de conexión de los líderes, y que los líderes como tú, Ale, cuando llegó, lo hayan podido comunicar a toda la organización, porque además es algo que ha perdurado, ¿no? O sea, creo que eso es lo más bonito que nos dejó la pandemia, que con todo lo que tuvo, que es justamente que ya no somos solamente empleados, sino en todo momento ya somos personas, y creo que eso hasta nos hace más productivos, ¿no? Y quería preguntarte si en algún momento de todo esto tú dijiste, uy, esto no se va a poder hacer, ¿no? Si la pandemia o otra situación te presentó un momento en el que dijiste, uy,
no, o sea, apunté demasiado alto. ¿Dudaste en algún momento? Hay un caso bien particular. Nosotros un par de meses antes de que empezó la pandemia habíamos recibido la aprobación de una inversión importante para cambiar nuestra distribución en el canal tradicional en Perú. Era una inversión grande en la compañía con una apuesta muy grande. Y me acuerdo cuando tuve una reunión con el equipo y me preguntaban, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Y yo le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer con qué? No, con la inversión. Y que vamos a hacer la inversión, o sea, vamos para adelante, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y en verdad, creo que algo positivo dentro de todo es justamente no cambiar nuestras decisiones por esto. Creo un buen momento para dudar de todo, ¿no? Pero al mismo tiempo fue un buen momento para comprobar que la cultura de la compañía ya estaba establecida. Porque la definición de cultura, y eso me lo explicaron en uno de esos one-on-ones, en un Zoom, una persona que tenía 1 año en la compañía, me dice, es que la cultura, y es verdad, es lo que uno hace sin pensar. Cultura es lo que... O sea, dice, no, queremos una cultura de que hagamos... O sea, todos los días hacemos eso. No. La cultura en verdad es cuando tú haces algo de una manera que es ya espontánea, que no lo piensas. Y ella me mencionaba por la cultura que llamamos la cultura de straight talk, la cultura de decir las cosas literalmente como las piensas, obviamente siempre de manera respetuosa. Y me dijo, bueno, qué interesante que ahora hacemos eso sin pensarlo. Y que, wow, en verdad sí hemos cambiado la cultura porque operamos de esa manera. Entonces, también la pandemia creo que fue una buena prueba hacia nosotros mismos de comprobar de que ya podíamos operar, a pesar de estar remotos, de una manera coherente y con la cultura que pasamos 2 años antes, o año y medio, en verdad, antes, creándola, ¿no? Y Bernie, has hecho, cuando te escucho, lo viví de primera mano, el cambio, la transformación cultural que se hizo, que llegó en el momento correcto, y luego el reto de la pandemia, ¿no? Y quería que me cuentes qué fue lo principal que aprendiste de ti como líder. Bueno, lo que te decía es la empatía. La empatía, lo que aprendí es la empatía, porque otra vez era algo que yo daba por sentado de que yo soy empático y capaz que no es que no lo sea, sino cuando estás en una situación así como esa, es que tú en verdad entiendes a la gente. La empatía no solamente es acerca de conocer a la persona, sino entenderla. Creo que todos nos conocíamos, o bueno, yo conocía a todo el mundo, yo no los entendía porque no estaba metido en ese día a día como lo estuve cuando era la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que la empatía es a nivel de growth mindset, como dicen, mentalidad de crecimiento, me imagino que esa es la traducción al español, no sé. Pensaría que eso ha sido algo que para mí era una oportunidad que ni conocía, y creo que la pandemia puede hacer mucha introspectiva acerca de eso, ¿no? Y Bernie, ¿en qué momento, después de toda esta transformación, decides que era momento de cerrar un ciclo y empezar algo nuevo, una aventura como Wise? Bueno, no fue durante la pandemia, o sea, no es que la pandemia fue, como por mucha gente, digamos, como un momento de cambio, como pues otras cosas que suceden en tu vida. Yo como te decía, yo entré a Procter por 2 años y un día pestañeé, me levanté en la mañana y había empezado 25. Y había empezado 25 siempre digo, por 3 razones. Una, una gran compañía que siempre tiene un reto por delante. 2, está rodeado de gente espectacular. Y tercero, que es lo más importante, que me es lo primero, es una compañía que está alineada 100% con mis principios y valores, ¿no? Que hasta el día de hoy los conozco y los mantengo cerca a mí. La pasión por ganar, la integridad, el liderazgo, el sentido de propiedad y la confianza. ¿Okay? Eso no es de Procter. Bueno, Procter dice que es de ellos, yo digo que es mío. ¿Okay? Entonces, esa es la razón. Entonces, sí. Entonces, durante la pandemia, sí, lo que sucedió es, empecé a pasar tiempo bueno, como todo el mundo, empezaba como a reconectar con amigos. Uno de ellos es mi socio hoy en día, que tiene esta empresa que necesitaba a alguien que lo ayudara a hacerla crecer. Voy a ponerlo de manera muy, muy sencilla, sin entrar en muchos detalles. Tenemos una empresa hermana en Europa, que opera desde Zaragoza, y había montado la empresa en Panamá para encargarse de la parte de Latinoamérica, y no le daba un poco el tiempo para poder maximizar el valor de esa empresa. Y ahí decido por 1 año darle vueltas, hasta que había un momento en que yo dije, esto es más grande que yo,
y creo que es el momento correcto para yo irme. Yo había cumplido ya mi ciclo de haber sido el CEO de Perú, algo que quería hacer desde que entré a la compañía. Lo que venía hacia adelante no me movía el piso. Y llegó un momento en que, bueno, la vida es corta, cumplía 50 años y dije, este es el momento. Renuncié a la compañía un 10 de marzo. Me pidieron que me quedara un tiempo más, me quedé hasta diciembre. Y bueno, obviamente ya empecé mi ciclo nuevo. O sea, terminé de trabajar en Procter el 31 de diciembre del 2021 y el 1 de enero del 2023 ya estaba en mi oficina, en mi trabajo nuevo, ¿no? Bernie, y bueno, ya lo viví también desde otra perspectiva, pero cuéntanos un poquito en tu proceso de decisión. Tú empezaste a sentir esto más grande, este llamado, obviamente, pero ¿cuáles eran los miedos o qué era lo que más te decía? No, mejor no. Nada me decía que no. Nada, y miedo, honestamente, ninguno. Y te lo digo sinceramente, era el momento indicado. O sea, cuando llegó la oportunidad correcta, en el momento correcto, lo vas pensando porque dices, bueno, es el momento correcto, ¿no? Y la verdad es que fue, al igual que mi conversación con mi esposa acerca del cambio a Perú, que duró 5 o 10 minutos, esto duró también 5 o 10 minutos en mi cabeza y 5 o 10 minutos con ella. Y fue así como te lo estoy diciendo, ¿no? No fue un proceso de introspección, no fue una consulta popular, no fui al psicólogo a confirmar. Es algo que yo quería hacer y capaz es parte de mi pragmatismo. Era el momento correcto. Yo siempre he dicho de que tu trabajo es lo que tú haces, no lo que tú eres. Tuve la fortuna de trabajar en una gran empresa. No es quien me define como persona, ni tampoco me lo definirá Wise. Así que decidí que era el momento correcto y esa discusión no fue más que eso, ¿no? Bernie, y justo, o sea, no sé si te pasa porque hay mucha gente en el mundo corporativo que luego te busca y que llevan muchos años en la empresa y te buscan como un poquito de cómo es el mundo afuera, qué es este cambio de carrera, cómo tomaste la decisión, que es parte de las preguntas que te estoy haciendo. A mí me pasa y yo a veces siento, ¿será que me estoy enterando antes que mucha gente de la gente que va a renunciar? Pero como que te buscan un poco. ¿Tú qué les recomiendas o qué les dices tú? Mira, yo hoy me reúno entre 2 y 3 semanas con alguien que así. Muchos procterianos, y algunos ex-procterianos, pero muchos dentro de Procter. Estuve esta semana tengo un almuerzo con alguien. Y cuando son situaciones donde la gente es más está buscando un cambio de vida, porque aparte a veces es mentoring normal, va a hablar de cómo van las cosas, ideas, consejos, lo que sea, pero una parte importante es gente que está a un punto de su carrera donde está empezando cambios. Y aquí, bueno, aquí siempre voy a pegar de pragmático, así que también ahí siempre me voy a disculpar con ustedes con eso, pero yo siempre digo a la gente que cuando uno tiene ese momento en su vida, uno piensa que hay 2 opciones en su vida. Y yo les digo, una es ganar más plata en una compañía peor, ¿ok? Porque nadie sabe más plata y es difícil conseguir una compañía que sea mejor que Procter, pero es una opción. Y la otra es montar el bar en la playa, el startup, ¿no? El startup no se lo aconsejo a nadie que tenga más de 30 años, ¿ok? O 35 años. O sea, porque al final del día creo que los odds están contra ti, ¿ok? Simplemente así de pragmático es el tema. Entras a otra compañía, sí, cool, manda un currículum, tienes un buen currículum, te va a pagar más, anda a trabajar para otro lado y bien. No sé si te va a llenar como persona, porque al final del día capaz es una empresa que el salario te va a llenar como una semana, más o menos 10 días, y el trabajo al final del día es lo que vas a tener que vivir con eso el resto de tu vida, ¿no? Pero la gente no se fija que en el medio hay una oportunidad que es más grande que las 2 y tiene mayor recompensa que las 2, que un poco fue mi caso. Yo no soy emprendedor. Yo me monté en una empresa que ya existía, que tenía su negocio básico, sus precios básicos, para ayudarla a generar valor y a crecerla, ¿ok? Otra persona, que es mi socio, honestamente, que quiero mucho, es el que ya pasó, digamos, por la curva del emprendimiento. Yo aporto, obviamente, lo que aprendí en el mundo corporativo y esa combinación yo creo que es muy poderosa. Y creo que es la más grande y donde la gente menos se enfoca. Entonces, lo primero que digo a la gente es, ve si tienes amigos, familiares, conocidos que tengan empresas que en verdad crees que se beneficiarían de lo que tú puedas agregar y mete eso en el mix.
que es más fácil que el headhunter te llame a ofrecerte un trabajo para ganarte unas plata. Sí, sí, eso puede pasar también, pero pon las opciones frente a ti, ¿no? Entonces, eso es lo que le repito literalmente a todo el mundo con el que yo me reúno, que está en situación más de cambio de carrera, ¿no? Y lo otro es, yo en 25 años estuve en Procter, o sea, obviamente conozco mucha gente, tengo muchos amigos, digamos, de antaño. No conozco a uno que le haya ido mal. No conozco a uno. Entonces también hay un momento que tienes que no dudar en tus capacidades, en tu experiencia, en tu capacidad de generar impacto. Si no dudas, yo no dudé en mi caso, creo que siempre los odds están a favor tuyo. Entonces, el miedito es natural, por muchas razones, ¿no? Pero no conozco a nadie que le haya ido mal saliendo de una compañía como Procter. Y Bernie, tú dices que no dudaste en el momento de hacer el cambio, que fue algo muy fácil. Y cuando lo escucho me motiva mucho porque creo que me pasó algo parecido, pero al salir de Procter y al ya entrar o sea, ya cuando cambia tu realidad, tú dijiste terminaste el 31 de diciembre y el 1 ya estabas en la otra realidad, ahí es cuando todo choca, ¿no? Dices, ok, ya esto es real, esto es un cambio. ¿Cómo fue para ti eso? ¿En algún momento te arrepentiste? ¿En algún momento ahí te generó un poco más de duda? No, duda nunca y arrepentimiento nunca. Lo que sí es verdad es que, te digo lo que sí sucede, o sea, primero que el hecho de que me guste la simplificación y el pragmatismo creo que es un beneficio hacia la empresa de la cual soy socio porque he ayudado a poner orden en caos o generar procesos, cosas que capaz no existían. Aquí tenemos la ventaja de que tenemos gente muy buena, que también eso ya, cuando tú tienes la mitad del camino ganado, ¿no? Pero la parte que sí creo que es un gran aprendizaje, bueno, el tema del growth mindset, es que había ciertas cosas en Procter que yo no me gustaban. Supply y sistemas. Y ahora tienes sombrero de supply. Mi trabajo es supply y sistemas. O sea, las cosas chéveres sí están, las cosas no tan chéveres también están, porque al final del día, obviamente, los recursos son mucho más limitados que una corporación multinacional y te toca aprender a hacerlo bien. O sea, no solamente hacerlo porque tienes que conocerlo, que eso se da por sentado, sino hacerlo bien por el beneficio obviamente, de tu negocio, de la gente y todo eso. Entonces, capaz la parte que es más interesante en ese cambio del mundo corporativo, que tienes menos recursos, es el tener que aprender de todo. Incluso las cosas que no te gustaban, no tienes el lujo de decir, esto sí, que eso pasa muy corporativo, es yo quiero hacer próxima asignación, quiero hacer tal cosa, pero no quiero hacer tal otra, tratan de acomodártela. Aquí es ir para adelante, ¿no? Bernie, no sabes cómo, o sea, todas nos reímos porque estamos súper identificadas, ¿no? Porque venimos exactamente en el mismo salto o sea, nosotros también veníamos de roles que eran muy estratégicos y tomábamos decisiones y nos metíamos en los análisis, pero si tenías un problema con tu computadora había alguien que lo solucionaba, tenías una agencia que se encargaba de medios, ¿no? Y ahora desde cómo ponemos la tarjeta para pagar nuestros ads en Instagram, ¿no? Y la directora de IT y la directora de financiera, ¿no? Viniendo de 3 marqueteras, ¿no? Entonces nos identificamos demasiado con lo que nos estás diciendo. Yo creo que hay una curva de aprendizaje donde lo haces porque tienes que hacerlo hasta que aprendes un poquito a ser bueno en eso y ya lo disfrutas. O sea, muchas cosas te das cuenta que uno no te gusta por desconocimiento, porque no las has hecho, pero al final del día le encuentras un valor haciéndolas, ¿no? Sí, y creo que además algo que yo siempre escuchaba en mi casa, porque yo vengo de una familia muy emprendedora, desde el lado de mis abuelos, digamos, pero que lo que más me decían era, es muy importante que tú aprendas a hacer todo, porque si no, después no tienes cómo pedir, no sabes qué pedir. Y me acuerdo que una de las primeras asignaciones que tuve de practicante en Procter, la única razón por la que yo podía hacerlo era porque yo entendía, no sabía tanto, pero entendía de programación, entonces sabía qué podía y qué no podía hacer el developer, ¿no? Entonces, llevándolo al mundo emprendedor, aprendes muchísimo que después, el día que tienes un equipo más grande que pueda hacer las cosas, nadie te va a contar el cuento, ¿no? Y sabes exactamente qué se puede hacer, cómo, ¿no? Y
y es mucho más productivo. Cuéntanos un poquito, aparte de los, me imagino, 1000 sombreros que te pones, ¿cuál es tu rol como Managing Partner ahorita en Wise? Sí, mi rol, nosotros, la empresa fabrica insumos industriales y automotrices bajo licencias con marcas globales, ¿no? Como dividimos el trabajo como tal, mi socio está mucho en la parte de desarrollar nuevos productos. Ambos tenemos responsabilidades comerciales en ciertos países. Nosotros vendemos desde México hasta Argentina. Y mi rol, que es único, es más en la parte interna, un poco poner orden en el caos, ¿no? Crear procesos que hoy no existen. La compañía ha crecido mucho año tras año. En crecimiento viene caos, viene cambios de gente, vienen cambios de sistemas. Otra parte que yo odiaba en Procter. Pero ahora me toca a mí hacerlo, porque yo estoy mejor capacitado que mi socio para hacerlo, ¿no? Entonces es interesante, bueno, por eso, por el hecho de hacer algo que no me gustaba en el mundo corporativo, pero al mismo tiempo darte cuenta que puedes agregar valor en eso, ¿no? Que es algo tan importante también para que el negocio al final del día nosotros nos debemos a nuestros consumidores, a nuestros clientes, y tenemos que darles mejor servicio, mejores productos, y eso parte de tener procesos básicos para poder operar y crecer como estamos creciendo, ¿no? Un comentario ahí, Bernie, pues que lo estamos viendo desde una perspectiva similar, pero muy diferente, pues el tamaño de la compañía, etcétera. Pero ahí no sientes también que te redescubres a ti y tú qué tanta mentalidad o mentalidad de crecimiento tienes, porque hasta te emociona, empiezas a descubrir precisamente que sí puedes aprender de las cosas que habías bloqueado, que decías, sí, yo nunca voy a servir para eso, yo soy cero de esto. Mira, hay dos cosas, esa es una de ellas definitivamente, y lo otro es el vivir más en el presente. Yo creo que el mundo corporativo, por diseño, te lleva mucho a vivir en el futuro. Yo escuchaba que decía hace poco como que el mundo del pasado es un mundo de mucha tristeza porque es un mundo de nostalgia, y es así. El mundo del futuro es un mundo de mucha ansiedad porque es un mundo de, o sea, la incertidumbre, y por eso uno tiene que vivir en el presente. Eso obviamente es parte del mindfulness y todo eso. Mi vida anterior a esta era una vida mucho de vivir en el futuro. En parte por inclinación personal, pero eso, el mundo corporativo te jala más hacia eso. Y eso me parece que no es ideal, es muy lejos de lo ideal en lo profesional y en lo personal. En la parte profesional que tú estás hablando ahorita, creo que el hecho de centrarte y pensar en el hoy, resolver el problema de hoy, te ayuda a crecer. Justamente porque no tienes otra opción, en parte. Exacto. Pero también hay una incidencia de eso en tu vida personal. O sea, yo hoy vivo más en el presente que nunca antes en mi vida, que yo tengo memoria. Bueno, capaz de los 18 años seguro que vivía en el presente, ¿no? O en los 20. Pero cuando entras al mundo corporativo, siempre se acerca del trimestre, el cierre del trimestre y el año que viene y el forecast y qué vas a hacer después, y te lleva a vivir un mundo del futuro que no es tan chévere como el mundo del presente, honestamente. Bernie, ¿cómo ha cambiado tu visión también de la vida, digamos, cuando dejas de perseguir una línea de carrera y decides enfocarte en algo tuyo? La diferencia grande es lo de vivir en el presente. Porque hoy en día yo trabajo 7 días a la semana y disfruto 7 días a la semana. O sea, yo en mi vida profesional, corporativa, nunca tuve un problema en separar mi vida personal de personal, ni tomar vacaciones, ni tomar vacaciones, eso nunca. Pero ahorita si hay algo que mi hijo necesita, una clase que quiere que lo lleve a las 4 de la tarde, yo voy y lo llevo. Yo lo llevo igual que un sábado, tengo que adelantar algo, o un domingo. Entonces, el hecho de tener la flexibilidad de poder manejar tu tiempo, tu agenda completamente libre, que no implica obviamente hacer mucho ni poco de lo otro, me parece que es uno de los cambios más importantes en el mundo, digamos, empresarial, ¿no? Yo mañana sábado, mi hijo se gradúa a las 3 de la tarde del colegio y me tengo una reunión a las 11 de la mañana, entonces voy a la reunión a las 11 de la mañana, pero no pasa nada, o sea, no es que yo estoy diciéndolo como una queja, no me importa, ¿no? Es como una decisión. Bernie, te escucho y en verdad te escucho súper feliz. Me encanta. Y nos inspiras mucho. No, también, Bernie, igualito. Pero yo lo dije fuera de cámara y lo voy a decir en cámara, se te notan menos años. Gracias. Peso de encima, Bernie. Benjamin Button. Pero algo que conecta mucho conmigo y sé que con las chicas también es esta transformación
que tú hablas de, por ejemplo, lo que dices ahorita con el tiempo, ¿no? Tú, la flexibilidad que te da el poder manejar tu tiempo es, al final tienes que trabajar sábado, pero lo haces feliz y no te quejas, ¿no? Porque viene con un beneficio mucho más grande. Y eso me lleva a pensar un poco en la definición de éxito que tiene cada uno, ¿no? En las diferentes etapas de su vida. ¿Cómo definirías hoy? ¿Cómo sientes que ha cambiado tu definición de éxito hoy en las distintas etapas de tu vida? Bueno, definitivamente ahorita mi éxito, creo que cuando uno empieza a trabajar en una compañía corporativa, el éxito lo define lo que pongas en tu LinkedIn, ¿no? Y es más largo el título, mejor. Y uno se crea obviamente esa idea de que eso es éxito para uno. Como que ese logro corporativo o ese premio final de año, tú defines tu éxito de esa manera que honestamente es éxito. O sea, eso es éxito también. Pero ya es un tema también obviamente de edad y obviamente de vivir en un lifestyle distinto. Mi éxito hoy está más en mis hijos, definitivamente. O sea, lo que yo quiero hacer en mi empresa es tanto más grande de lo que yo hice en Procter. Pero como yo defino mi éxito, es acerca de mi familia, completamente. Y eso creo que viene honestamente por vivir más en el presente, yo creo. Porque yo creo que si yo siguiera viviendo más en el futuro, en un mundo de emprendimiento, como hacen muchos emprendedores, especialmente en startups, no es tan distinto que el mundo corporativo. Sea que quieras sacar un IPO, o sea que quieres que sea tanto, sea que quieres ganar plata, que no pierdes plata. O sea, tu definición, tu éxito lo defines capaz de una manera mucho más enfocada en tu logro profesional, lo que eso significa, ¿no? Creo que el hecho de vivir más en el presente te ayuda a mejor balancear tu éxito a nivel personal con tu éxito que es profesional. Porque nada de lo que yo quiero hacer a nivel personal, lo que yo estimo que es mi éxito, nada tiene que ver con el hecho de no ser exitoso en mi vida profesional, que quiero ser más exitoso en mi vida profesional en los próximos 10 años que lo que fui en los últimos 25. Bernie, ahorita que te escucho hablar del éxito ahorita para ti, me lleva a pensar en tu vida familiar, ¿no? En este lado tan bonito, porque tienes 3 hijos, tienes una esposa que también es una altísima ejecutiva y que tienen carreras que han perseguido juntos. ¿Cómo han manejado como familia estos sacrificios y estas decisiones que nos contabas al inicio, por ejemplo, de hacer split family o de ir escalando en el mundo laboral? Creo que nosotros nunca hemos usado la palabra sacrificio. Ahora, o sea, nunca lo hemos hablado de esa manera porque creo que nunca hemos pensado de que lo que hemos conseguido haya sido con un sacrificio, literalmente, ¿no? O sea, todo ha sido recompensa y hemos tenido mucha suerte en eso, porque en la vida hay una parte más grande de la que nos damos crédito, que es la suerte. Ahora, hablando de la suerte, algo que nosotros tenemos que es mucha suerte, es que la señora que cuida a mis hijos está en mi casa antes que yo naciera. ¿Ok? Yo tengo mi mamá y tengo mi mamá. ¿Ok? Mis hijos, yo puedo viajar al fin del mundo o también mi esposa y mis hijos no se enteran. O sea, no se enteran, o sea, se enteran obviamente, pero digo no se enteran en el sentido de que no les falta nada. Ya están más grandes, pero nunca les faltó nada. Su vida continúa como si nada. Y entonces eso yo creo que es una bendición enorme. Y es importante reconocer eso, porque si tú sacas a esa persona, esa figura de mi familia, al margen del cariño que le tengo, creo que lo otro no sería tan igual a como ha sido. ¿Ok? Lo segundo es, ya hablando con mi esposa, porque mi carrera nunca ha estado por encima de mi esposa, ni la de mi esposa estaba por encima mío. Y eso es difícil para una mujer. Ustedes son 3 mujeres. Y voy a echar aquí un cuento que me parece bien interesante. Una vez yo estaba llegando de viaje, no me acuerdo de dónde venía, no estaba en Perú, fue mucho antes. No, estaba viajando y en la Cristina me llama el carro, hablamos 2 minutos, están con los niños en el carro y los niños dicen, ay mami, qué difícil mi papá, cómo viaja y qué lo duro que trabaja. ¿Ok? Dice eso. Y Ana Cristina se ofendió un poquito, me ofendí un poco porque bueno, yo trabajo igual que él, sino más. Entonces le dije, sí, pasa que ustedes como mujeres están fregadas, o fregadas para que sea una palabra que se puede usar sin tener que ser beep.
Porque ustedes, el problema con las mujeres, o sea, eso al final es un cumplido. Tus hijos te dijeron, tú puedes traer todo lo que te da gana, pero para nosotros no sentimos que nos hace falta. O sea, que sentimos que tenemos todo lo de ti que necesitamos. O puedes tomarlo como, me estás comparando contigo que yo trabajo igual que tú. Entonces, la mujer siempre tiene ese problema y es natural porque ese conflicto entre el éxito profesional y el éxito personal, cada vez menos, gracias a Dios, pero sigue siendo un tema, ¿no? Pero lo que voy es, con Cristina siempre nos hemos separado las labores que nosotros no hablamos ni de eso. O sea, es como que, bueno, temas de la casa, sea pintar una pared o sea reparar algo, eso es mío y se acabó y no se discute. Temas del colegio, que te hay que pagar la parte financiera la manejo yo, pero hay que enviar el form del campamento, eso anda Cristina. O sea, hay como una división de labores donde cada quien hace lo suyo, nadie se queja, el otro hace lo suyo, nadie se queja, y eso es así y se acabó, no hay nada que discutir. Entonces, no hay una discusión constante de compararse. Entonces, eso para mí es lo segundo. Y lo otro, que lo hablamos al principio, es nuestras discusiones de carrera han durado 2 minutos o 3 minutos todas, incluso una tan dura como la de ir de otro país, ir y venir, 5 años, duran 3 minutos porque al final del día hay un apoyo incondicional a la carrera del otro, independientemente de que sea una carrera corporativa como hoy mi esposa tiene, o una carrera no corporativa como la que yo tengo hoy en día, ¿no? Bernie, qué importante eso del trabajo en equipo. O sea, definitivamente es un equipo. Y todos están, o sea, como equipo están disparando a lo mismo, tienen claras las prioridades del equipo y las prioridades individuales y por lo tanto, obviamente, como equipo van a ayudar a lograr todo. Me voy a ir ya cerrando un poco hacia una pregunta. ¿Sabes esta dinámica que es si yo me encontrara con mi yo de hace tantos años? Imagínate tú justo tener una conversación hoy, conectar con Bernie a los 25 años, o sea, hace varios años. ¿Qué le dirías? Que viva más el presente. Yo siento que nunca no he dejado de disfrutar nada, que en verdad es para mí importante, pero creo que ese mindset de vivir en el presente es algo que es importante y difícil cuando eres joven. Cuando estás en el mundo corporativo, joven en el mundo corporativo, cuando eres muy joven, vives demasiado en el presente. Pero esa sería el consejo que me daría al yo corporativo. Bernie, hablando del presente y de vivir el presente, ¿cuáles son hoy tus prioridades como papá, como esposo y como profesional? El mismo que es dar un ejemplo. O sea, si tú ves mi legado en mi trabajo, o el legado especialmente en mi familia, es dar un ejemplo que tu éxito personal, profesional, nunca debe partir de hacer las cosas de una manera indebida. Hace poco un amigo mío se le dio una hija, hizo un post bien bonito y hay una frase que a mí me pegó mucho, que le dice a la hija que tu palabra valga más que tu firma. Qué potente. Y para mí un legado que quise darle a mis hijos es justamente eso. En un mundo tan convulsionado como el día de hoy, tan fake en muchas cosas, yo creo que eso para mí sería lo más importante como legado o como algo que quisiera dejar, obviamente, especialmente a mis hijos, pero también aplica a la parte del trabajo, honestamente. Hacer las cosas siempre de la manera correcta, ¿no? Qué lindo, Bernie. Qué linda esa frase. Me la he quedado así como súper grabada. Ya. No es mía, ya me la robé. No, ya la vamos a poner. Bye, Bernie. Es el título. Sí. Es el título del episodio. Bueno, Bernie, y ya para ir cerrando, queríamos preguntarte, ¿cuál consideras que es hoy tu superpoder? La simplificación, definitivamente. No sé si es un tema de que yo soy ingeniero, siempre pensé en problema-solución. Creo que en cualquier situación que tengas, especialmente en el negocio, no hay más de 2 o 3 cosas que hay que hacer para cambiar el rumbo de las cosas. Yo creo en el 80-20, en lograr el 80% del resultado con 20% del esfuerzo. Lo creo en eso. Creo en el pragmatismo. Y lo creo no solamente porque lo pienso, sino que también lo he visto. Y creo que ese sería para mí mi superpoder. Me gusta el caos, me gusta el desorden, pero como una manera de resolver, no una manera de vivir en él, sino una manera de resolver un problema, ¿no? Bernie, nosotros dentro de Superpowers, que justo creemos en cómo hacerte muy bueno, o sea, cómo no enfocarte solo en corregir todo, sino ser extraordinario realmente en lo que en conjunto te apasiona, eres bueno, etc.
tenemos algo también que es Superpowers Book Club. Y entonces es este club donde nos conectamos mensualmente, empezamos hace 2 meses y estamos como apoyándonos entre gente de manera súper sencilla a leer un libro mensual. Leemos y tenemos un live donde nos conectamos a discutir el libro. Queremos sacar recomendaciones de libros de parte tuya. Los escucho, Audible, más que los leo. Pero tú voy a decir uno que leí y vi la película hace poco, que no sabía que existía la película. Se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Lo tengo. El arte sutil de que no te importe un carajo. Y hay una película en Prime Video ahorita que es narrada por él mismo, por Mark Manson. O sea, para el que está escuchando esto y no quiere leer porque le gusta más ver una película, se la recomendaría. El resumen ejecutivo, digamos, de eso es al final del día que uno le dedica demasiada energía a cosas que no son importantes o a gente a la cual en verdad no le importas tanto, ¿no? Y el mundo de redes sociales es obviamente el ecosistema perfecto para eso. Y al mismo tiempo le dedicas poco tiempo a la gente que en verdad importa alrededor tuyo, sean tu familia, sean tu pareja, sean tus amigos. Y a mí ese libro me encantó. Me hizo capaz entender algo que yo sí reconocía, pero creo que te lo empaqueta de una manera que te hace sentido y te lo explico de una manera inteligente. A mis hijos, a los 3, voy a ponerlos a ver eso. Creo que la generación más jóvenes todavía, esto es más importante, porque por lo menos uno nació en un mundo obviamente pre-redes sociales, por más que uno está igual influenciado por ellas. Pero ese libro de The Subtle Art of Not Giving a Fuck me pareció un gran libro. Lo leí por el nombre, no lo leí por más nada. Yo también, me compré en un aeropuerto por el nombre. Es buenísimo. Yo también lo compré por el nombre y dije, wow. Sí. Y me encantó. Está buenísimo, Bernie. Oye, Bernie, la verdad es que ha sido un placer tenerte. La conversación ha estado súper rica. Y creo que una vez más no tenemos más que palabras de agradecimiento por habernos dado el tiempo y de todo lo que aprendimos de ti, cada una en distintas etapas de nuestras carreras. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Y para todos los que nos están escuchando, hoy día cerramos la segunda temporada de Superpowers by 3. Nos vamos a un pequeño break, pero estén súper atentos porque ya se viene la tercera temporada, ya la estamos planeando, así que suscríbanse, nos pueden seguir en todas las plataformas de streaming y en YouTube como Superpowers by 3. Suscríbanse, denle clic a la campanita y nos vemos en unas cuantas semanas con el siguiente capítulo. ¡Chao! Y esto es Superpowers by 3.